Simo Heije nació el 17 de diciembre de 1905, en la pequeña aldea de Rautjärvi, cerca de la frontera entre Finlandia y Rusia. Creció en una sencilla familia de agricultores, aprendiendo los valores del trabajo duro, la disciplina y una profunda conexión con la tierra. Desde muy joven, mostró un gran interés por la caza y la puntería, perfeccionando sus habilidades con un simple rifle en la vasta naturaleza finlandesa. Estas primeras experiencias sentaron las bases de su excepcional habilidad como tirador. Poco sabía que estas habilidades pronto serían necesarias para defender su patria. De joven, Heije sirvió en la Guardia Civil finlandesa, desarrollando aún más sus habilidades de tiro y conciencia táctica. Participó en competiciones de tiro, logrando constantemente resultados notables que demostraban su talento natural y su inquebrantable dedicación. Su precisión y serenidad bajo presión lo distinguían. Este granjero tranquilo y modesto pronto se convertiría en un héroe nacional. El estallido de la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética en 1939 proporcionó el crisol en el que se forjarían sus extraordinarias habilidades. Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia en noviembre de 1939, Heije respondió a la llamada del deber sin dudarlo. Se unió al ejército finlandés, asignado a la sexta compañía de JR-34, donde pondría a prueba sus habilidades de tiro. La Guerra de Invierno fue un conflicto brutal librado en las duras e implacables condiciones del invierno finlandés. Las temperaturas cayeron muy por debajo del punto de congelación, el paisaje cubierto de una gruesa capa de nieve. Estas condiciones resultarían ser tanto un desafío como una ventaja para el francotirador finlandés. Heije conocía el terreno a la perfección, utilizando la nieve y el hielo como camuflaje y cobertura. Su traje de camuflaje blanco se mezclaba a la perfección con el paisaje nevado, haciéndolo prácticamente invisible para el enemigo. Esto le dio una importante ventaja táctica. Prefería las miras de hierro a las telescópicas, creyendo que le permitían presentar un objetivo más pequeño al enemigo. Su elección también estuvo influenciada por la tendencia de las miras telescópicas a empañarse con el frío extremo. En los páramos helados de la región de Kolaa, Simo Heije se convirtió en un fantasma, un susurro de muerte en el viento gélido. Su reputación crecía con cada muerte confirmada, sembrando el miedo y la incertidumbre entre las filas soviéticas. Se le conoció como la Muerte Blanca, un apodo escalofriante que reflejaba su mortífera eficacia y el fantasmal camuflaje blanco que vestía. Su paciencia era legendaria. Permanecía inmóvil durante horas en la nieve, esperando el disparo perfecto. El arma preferida de Heije era un rifle Sako M/2830 de fabricación finlandesa, con cámara de 7,62 x 53 mm R, una variante del rifle Mosin Nagant. Prefería las miras de hierro, ya que le permitían mantener un perfil más bajo en la nieve. El uso de miras de hierro también ayudaba a evitar los problemas de empañamiento de la mira telescópica con el frío extremo, un problema común con las miras telescópicas de la época. Era un maestro del camuflaje, mimetizándose a la perfección con el paisaje nevado. Sus tácticas eran sencillas pero eficaces. Apilaba nieve delante de su posición para reducir la característica nube de nieve que levantaba el fogonazo del disparo. También mantenía nieve en la boca para evitar que su aliento delatara su posición en el aire gélido. Estos meticulosos preparativos le permitían permanecer oculto, realizando disparos mortales y precisos desde la nada. Sus muertes confirmadas aumentaron rápidamente, superando las 500 en tan solo unos meses de combate. El número real podría haber sido incluso mayor, ya que algunas muertes eran difíciles de confirmar en las caóticas condiciones de la guerra. El impacto psicológico de su presencia fue inmenso. Los soldados soviéticos se volvieron cada vez más cautelosos. Su moral se desplomó al sentir la constante amenaza del francotirador invisible. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y terror. El impacto de Simo Heije en el campo de batalla se extendió mucho más allá de su impresionante número de muertes. Se convirtió en un símbolo de la resistencia finlandesa, personificando la determinación y la resiliencia de una pequeña nación que luchaba contra un agresor mucho mayor. Sus acciones elevaron la moral de sus compañeros soldados, inspirándoles a luchar con mayor valentía y tenacidad contra una adversidad abrumadora. Era un ejército de un solo hombre, que interrumpía los movimientos del enemigo e infundía miedo en sus corazones.
Su presencia obligó a los soviéticos a cambiar sus tácticas. Desplegaron contrafrancotiradores y bombardeos de artillería en un intento de eliminarlo. Organizaron unidades especiales encargadas de darle caza. Sin embargo, seguía siendo esquivo, un fantasma en la nieve, que continuaba infligiendo bajas al enemigo. Los soviéticos ofrecieron una recompensa sustancial por su captura, vivo o muerto. La eficacia de Heige no se debía únicamente a su excepcional puntería. También era un maestro del camuflaje y las técnicas de campo. Conocía el terreno a la perfección, utilizando a su favor la cobertura natural de los ventisqueros y los bosques. Era paciente y disciplinado, esperando el disparo perfecto, a menudo permaneciendo inmóvil durante horas en el frío glacial. Sus acciones interrumpieron las líneas de suministro soviéticas y obstaculizaron su avance. La amenaza constante del francotirador invisible ralentizó su progreso y les obligó a gastar valiosos recursos en sus intentos de localizarlo y eliminarlo. Se convirtió en un activo estratégico para el ejército finlandés, inmovilizando tropas enemigas y desbaratando sus planes. Sección 4. Supervivencia contra todo pronóstico. El 6 de marzo de 1940, la suerte de Simo Heige finalmente se acabó. Una bala explosiva disparada por un soldado soviético le alcanzó en la mandíbula, infligiéndole una horrible herida. Fue encontrado por sus compañeros, apenas aferrado a la vida. Su rostro estaba gravemente desfigurado, y al principio se le dio por muerto. Fue trasladado a un hospital de campaña, inconsciente y en estado crítico. Los médicos que lo atendieron se asombraron de que hubiera sobrevivido. La bala le había destrozado la mandíbula y le había causado graves daños en la cara. Fue sometido a múltiples operaciones y permaneció en coma varios días. Cuando por fin recuperó la conciencia, era un hombre cambiado. La herida le había dejado una desfiguración facial permanente y un comportamiento tranquilo y reservado. Su recuperación fue lenta y ardua. Tuvo que volver a aprender a hablar y a comer. Las cicatrices físicas y emocionales de la guerra permanecieron con él para el resto de su vida. A pesar de la gravedad de sus heridas, nunca se quejó y mantuvo una actitud estoica durante toda su recuperación. Su supervivencia fue poco menos que un milagro. Se había enfrentado a la muerte y había regresado, un testimonio de su increíble resistencia y voluntad de vivir. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración para el pueblo finlandés, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede resistir. Sección 5. Legado de un héroe de la Guerra de Invierno. Después de la Guerra de Invierno, Simo Heige vivió una vida tranquila, volviendo a su pasión por la caza y la cría de perros. Recibió numerosos premios y honores por su servicio a su país, convirtiéndose en un héroe nacional y un símbolo de la valentía y la resistencia finlandesas. Rara vez hablaba de sus experiencias en la guerra, prefiriendo vivir una vida sencilla y privada. Su historia continúa inspirando a generaciones de finlandeses y personas de todo el mundo. Encarna los valores de la valentía, la determinación y el patriotismo. Su legado sirve como recordatorio de la importancia de defender la patria y de las hazañas extraordinarias que la gente común puede lograr en tiempos de crisis. Es un testimonio del poder del espíritu humano. La historia de Heige ha sido objeto de numerosos libros, documentales y artículos. Es una figura de fascinación y respeto. Su nombre es sinónimo de la Guerra de Invierno y del espíritu finlandés de Sisu, una combinación de coraje, resistencia y determinación. Su legado no se limita a su increíble habilidad como francotirador, sino también a su humildad y su tranquila dignidad. Nunca buscó la fama ni el reconocimiento, prefiriendo vivir una vida sencilla después de la guerra. Se le recuerda como un verdadero héroe, un hombre que arriesgó su vida por su país y un símbolo de la resistencia finlandesa. Sección 6. El francotirador silencioso. La historia de Simo Heige es un relato extraordinario de coraje, habilidad y supervivencia contra todo pronóstico. Era un simple agricultor que se convirtió en un francotirador legendario, un héroe nacional y un símbolo de la resistencia finlandesa. Sus hazañas durante la Guerra de Invierno le han ganado un lugar en la historia, inspirando admiración y respeto por su dedicación a su país y su extraordinaria habilidad como tirador. Su comportamiento tranquilo y su humildad son tan notables como sus logros en tiempos de guerra.
Nunca buscó ser el centro de atención y prefirió vivir una vida sencilla después de la guerra. Esto aumenta aún más su misticismo y hace que su historia sea aún más atractiva. La Guerra de Invierno sigue siendo un acontecimiento significativo en la historia de Finlandia, un recordatorio de la lucha del país por la independencia y de los sacrificios realizados para defender su libertad. El papel de Simo Häyhä en ese conflicto consolidó su lugar como icono nacional, una figura que encarna el espíritu de Sisu. Su historia sirve como un ejemplo perdurable de cómo una persona puede marcar la diferencia frente a la adversidad. Su legado continúa inspirándonos y recordándonos la importancia del coraje, la resistencia y la tranquila dignidad de un verdadero héroe.